Habitualmente, cuando uno sube a esta tribuna, cuando subimos a esta tribuna, habitualmente es para afirmar mucho, para afirmar, ¿no? Y para dudar, para preguntarnos muy poco. Y en cambio dudar, la pregunta, cuestionarse, es un signo de fortaleza. Dudar es un signo de fortaleza y sobre todo es una gran vía de entendimiento. A veces se nos entiende mucho más cuestionándonos a nosotros mismos y cuestionándonos entre nosotros que afirmándonos o hablando solo para nosotros. Así que yo hoy solo voy a intentar plantear bastantes preguntas y alguna que otra sospecha, casi todas, se lo tengo que confesar, para ustedes, señorías del Gobierno. Así que empiezo por una que usted, señor presidente, ha tardado casi una hora en abordar. Y es la siguiente. ¿Por qué el Gobierno defiende el derecho del pueblo ucraniano a existir frente a Rusia, pero no el derecho del pueblo saharaui a existir frente a Marruecos? ¿Por qué? ¿Por qué se le envían tanques a un tirano como Putin y, en cambio, se le envían cartas? Usted aquí lo ha confesado, se ha publicado, se le envían cartas a otro tirano, es un tirano, como Mohamed VI, que lleva expoliando el Sáhara los últimos 40 años. Por cierto, señor presidente, ¿por qué habla de acuerdo entre dos partes? El Frente Polisario no está de acuerdo con este acuerdo. ¿Por qué habla de acuerdo entre dos partes? Más preguntas. ¿Por qué para el Gobierno merecen más derechos los ucranianos que los saharauis? Tenemos sospechas. La primera es que probablemente, mientras Putin tiene la llave del gas para media Europa, Mohamed VI tiene la llave que encierra el hambre y la desesperación de África y que llama a las puertas del sur de Europa. Para que todo el mundo lo entienda, el Gobierno, abandonando al Sáhara, un pueblo, el saharaui, que tiene un referéndum de autodeterminación comprometido ante la ONU y que tiene DNI español. Sobre todo lo digo para aquellos patriotas que nos preguntan constantemente qué pone en tu DNI. ¿Qué hace el Gobierno? ¿Qué consigue el Gobierno abandonando a este pueblo? Pues es duro de decir, es dramático. Simplemente canjea principios por más control marroquí en La Valla, en Ceuta y Melilla. Es así. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué ahora? Pues porque la guerra entre Rusia y Ucrania es una guerra entre dos de los principales exportadores de trigo, maíz y aceite de girasol del mundo. Y en un mundo en el que la comida cotiza en la bolsa de Chicago, una guerra entre estos dos países incrementará los precios del cereal y del pan en un 50%, matando literalmente de hambre a miles de personas en África. Probablemente el apoyo del Gobierno a las posiciones de Rabat encarezca aún más el precio del gas argelino, pero cuando el hambre y la desesperación, repito, se encarame a las vallas de Ceuta y Melilla, el Gobierno podrá repartirse las porras y las pelotas de goma con la gendarmería marroquí. Es así, ¿eh? Es así de duro. Señores, ya ven, la geopolítica tiene razones que la decencia no entiende. La guerra es de los ricos, la sangre es de los pobres. Por cierto, señor presidente, es cierto que ante la invasión de Ucrania hay que ir más allá de la pancarta. Las izquierdas estamos muy cómodas en la pancarta, pero tenga claro algo también. La paz en Ucrania no puede ser la paz de los cementerios. A Putin no se le para con tanques.
A Putin se le para cercando las fortunas de sus oligarcas. Por cierto, quien ha votado en contra de retirarle la medalla de oro de la ciudad de Madrid a Putin es Vox. Lo digo por aquello de que Putin era comunista. Más preguntas. ¿Por qué en este país el sistema energético es marginalista? ¿Por qué? Es decir, ¿por qué en este país todas las energías se pagan al precio de la más cara? Es decir, al precio del gas. Para que todo el mundo lo entienda, imaginen entrar a un súper, comprar cebollas, comprar patatas, comprar huevos y comprar percebes. Y que cuando lleguen a la caja, todo se lo cobren al precio de los percebes. Alucinarían, ¿verdad? Es una estafa, ¿verdad? Pues este es el sistema energético español. El súper es el mercado energético, los percebes son el gas y la estafa de la caja es la factura que paga todo el mundo a final de mes de luz. ¿Por qué entonces no desligar los percebes de las cebollas, las patatas o los huevos? ¿Por qué no desligar el gas del resto de las energías? Tenemos sospechas. Tenemos sospechas. Probablemente tiene que ver porque se dejó durante 40 años en manos de quienes solo buscan beneficios un derecho esencial, como es la energía. Y también tiene que ver que 2 expresidentes y 30 exministros se hayan sentado también durante 40 años en consejos de administración. Señor presidente, usted consiguió el otro día, junto a su homólogo portugués, excepciones para España, buenas excepciones para España. Desligar el precio del gas y de la luz debe ser la principal. El resultado de privatizar y mercantilizar servicios públicos esenciales es simplemente que los conviertes en privilegios. En este país, señorías, poner la calefacción no puede ser para miles de familias casi como cenar trufa cada día. No puede ser. Más preguntas. Señorías del Gobierno, ¿por qué incrementan en un 15% el ingreso mínimo vital solo hasta el 30 de junio? Solo hasta el 30 de junio. ¿Es que en julio se acaba la guerra? ¿Es que en julio se acaba la crisis? ¿Por qué someter a la gente a esta incertidumbre en tiempos de tanta incertidumbre? Y, sobre todo, ¿por qué no subir también un 15% el resto de prestaciones esenciales? ¿Por qué no subir, por ejemplo, el 15% las pensiones no contributivas a la gente, que es la gente que le recibe, que más lo necesita? Más preguntas. ¿Por qué limitar las subidas del precio del alquiler a un 2% solo hasta el 30 de junio? ¿Por qué? ¿Es que en julio se acaba la crisis? ¿Es que en julio se acaba la guerra? ¿Por qué dotar de aún más incertidumbre en tiempos de tanta incertidumbre a la gente? Y, sobre todo, ¿por qué copian medidas de la ley catalana de regulación del alquiler mientras intenta reventar las competencias de la ley catalana de regulación del alquiler? No es nacionalismo, señorías, es ley. Por cierto, una ley también aprobada por el PSC en el Parlamento de Cataluña. Más preguntas. ¿Por qué hablan? ¿Por qué hablan? Y está bien hablado, pero ¿por qué hablan ahora de frenar despidos abusivos cuando hace poco más de un mes han desaprovechado la oportunidad histórica y tenían los números para hacerlo, de frenar realmente despidos abusivos con la reforma laboral? Señorías del Gobierno, nosotros nos alegramos enormemente de que en este país haya cada vez más indefinidos, se lo puedo asegurar. La pregunta que les hacemos es, ¿de qué sirve que haya tanto indefinido si cuesta lo mismo despedirlo que un temporal? ¿De qué sirve? Se lo digo yo, para que según quién se vanaglorie cada mes de según qué estadísticas.
Ni más ni menos. Más preguntas. Señores del Gobierno, ¿por qué siempre se fijan en los impuestos de los pobres y nunca hablan de los impuestos de los ricos? ¿Por qué no gravar ahora que está a huevo? ¿Por qué no gravar los grandes beneficios de las eléctricas y de las petroleras o las grandes fortunas de este país? Les pongo un ejemplo. La señora Ana Patricia Botín el otro día decía que para luchar contra lo que estaba pasando le decía a su asistente que bajara la calefacción del Palacete a 17 grados. Está bien. ¿Por qué no subir los impuestos 17 puntos? ¿Por qué no? Que aquellos que más tienen aporten un poquito más en tiempos como estos. Más que nada porque hay trabajadores de la SEAT que pagan los mismos impuestos que Ana Patricia Botín en este país. Y creo que debería cambiarse. Señorías, esta vez, este país, esta situación, no se arreglará con la chequera del déficit público. Esta vez, este país y esta situación solo se arreglará con cambios estructurales y no coyunturales. Autonomía energética, descarbonización de la economía, justicia social e intervención pública. Dar libertad absoluta al dinero se ha demostrado totalmente incompatible con dar libertad absoluta a las personas. Totalmente. Más preguntas. ¿Por qué en un país con una de las redes ferroviarias más extensas de Europa, el 95% del transporte de mercancías se hace por carretera? ¿Por qué? La solución de los problemas del sector de transporte a corto plazo pasa por más ayudas públicas. Sí, estamos de acuerdo. Pero ¿y en el medio y en el largo plazo? No. La solución a los problemas del sector de transporte tiene un nombre y se llama reconversión. Del asfalto, de la carretera, a los trenes y al ferrocarril. Y es un gobierno progresista, un gobierno valiente, debería decirlo. Por cierto, una curiosidad. ¿Por qué hay un señor cada día en la tele rodeado de transportistas dando lecciones a políticas de lucha obrera? Un señor que es de Vox, que no paga a sus trabajadores y que ni siquiera tiene carné de camión. ¿Por qué? Probablemente por los mismos motivos que sabemos mucho más de lo que pagan por su casa Montero e Iglesias que lo que no pagan por su casa Espinosa de los Monteros. Probablemente por los mismos motivos, porque, señorías, probablemente la izquierda no es que haya perdido la calle. Probablemente la izquierda simplemente ha perdido a los grandes medios de comunicación de este país. Porque, señorías, el periodismo no es decir que hay una protesta en la calle. El periodismo es decir que hay una protesta en la calle y que hay fachalecos con chalecos amarillos por encima aprovechándose de ello. Más preguntas. ¿Por qué de los 20 céntimos bonificados del litro de gasolina, 15 los paga el Estado y solo 5 las petroleras? Repsol solamente el año pasado ganó 2.500 millones de euros. Solamente el año pasado. ¿No creen, señorías del Gobierno, que habría que inventar, habría que idear, habría que legislar de alguna manera para que las petroleras, para que las grandes eléctricas también aporten un poquito más? Hay una doble dependencia en este país en cuanto a la energía, de zapatras y de combustibles que se están agotando. ¿El petróleo sube por la guerra? Sí, el petróleo sube por la guerra, pero sobre todo el petróleo sube porque cada vez queda menos y porque cada vez cuesta más extraerlo. Por lo tanto, es urgente legislar y fomentar a favor de energías alternativas, de energías renovables. Por cierto, el Partido Popular y Vox, la derecha y la ultraderecha, dicen que el Gobierno se forra con los impuestos de la gasolina y de la luz. Conviene recordar que la recaudación de impuestos
va a las administraciones públicas para pagar educación, sanidad, servicios públicos. De hecho, más de la mitad de estos impuestos van a parar a autonomías, muchas de ellas gobernadas, desgraciadamente, por el Partido Popular. ¿Pero saben por qué esto lo dice la derecha y la ultraderecha? Porque están súper acostumbrados a saquear dinero público. Y no tengan miedo a decirlo. No tengan miedo a decirlo. No tengan miedo a plantarles cara. Sobre todo, señorías del Gobierno, no se frena a la derecha haciendo de derecha. Acabo, señorías, que la derecha y la ultraderecha quieran, y lo hacen bien, quieran capitalizar el cabreo que hay en la calle, no quita que exista cabreo en la calle. Los precios han subido 3 veces, los salarios, el último año. La derecha y la ultraderecha, señorías del Gobierno, no le puede robar, no nos puede robar a la izquierda la capacidad de indignarnos frente a una realidad terriblemente indignante. La semana pasada les decía que la izquierda, que las izquierdas teníamos que dejar de militar exclusivamente en la moral y empezar a militar en la utilidad. ¿Saben qué significa eso? Ahora que tengo un poco más de 2 minutos. ¿Saben cómo se frena a la derecha y a la ultraderecha? Llenándole la nevera a la gente. Llenándole la nevera a la gente. No hay más. Y a partir de ahí, hablemos. Señorías, la democracia no es un estado natural, no es una fórmula matemática, no es un sol que sale y se pone cada día. Señorías, cada renuncia democrática que hacemos tiene un coste. A la democracia se la defiende cada día. ¿Saben por qué la derecha y la ultraderecha le ha declarado la guerra a la democracia? Porque ellos, en cualquier caso, a sus hijos y a sus hijas siempre les dejan dinero y privilegios. Los pobres, lo único que le podemos dejar a nuestros hijos e hijas son derechos y leyes, buenas leyes, leyes democráticas. Defendámoslas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rufián.